El juicio de García Luna allá en Nueva York se parece a una caja negra de incógnitas sobre su situación jurídica y los alcances de la acusación, de las acusaciones en su contra, pero el gobierno de López Obrador espera que este sea un caso que destape escándalos de corrupción del pasado relacionados con el exsecretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón, y por eso dice traen los opositores la piel muy, muy sensible. Vamos a hablar de este juicio hoy en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debaten. Acompáñenme, vamos rápido a ver unos datos del juicio y arrancamos aquí en el foro con nuestro debate de hoy. El caso de Genaro García Luna es una caja negra plagada de incógnitas y temores por sus posibles revelaciones. Las audiencias celebradas desde su detención en Estados Unidos no han logrado esclarecer su situación ni el alcance de las acusaciones de la Fiscalía. En su segunda comparecencia ante la justicia de Estados Unidos, el exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón se presentó acompañado de un defensor de oficio porque no cuenta con dinero para contratar un abogado con sus cuentas congeladas. Su abogado, César de Castro, informó que Genaro García Luna busca rechazar los cargos que se le imputan. El más grave, aceptar sobornos millonarios del cártel de Sinaloa para traficar cocaína en Estados Unidos y dar declaraciones falsas. Eso desmentiría que el exfuncionario negocie con el gobierno estadounidense, aunque podría acogerse a otra figura que la de testigo protegido para colaborar con la justicia y disminuir una eventual condena. Por ejemplo, testigo cooperante. En caso de que se acoja a alguna figura de colaboración y reduzca su posible condena, podría ser juzgado en México. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar del juicio de García Luna. 2 comparecencias ya allá en una corte de Nueva York después de haber sido detenido y acusado de haber recibido sobornos del cártel de Sinaloa y otras acusaciones como faltar o declaraciones falsas. Pero, sin embargo, sigue habiendo incógnitas sobre su situación jurídica y el curso que puede tomar este juicio. Y para entrarle a tratar de desmenuzar cuál es el estado en el que se encuentra y los alcances que puede tener los cargos en su contra. Me da mucho gusto que esté con nosotros Ilan Katz. ¿Cómo estás, Ilan? Muy bien, gracias. Un placer tenerte aquí. Placer abogado, estar aquí. Penalista. Gracias, muy y amable. sobreviviente. Así es, ¿no? así es. Me imagino. Por supuesto. Muchas gracias, Ilan, por estar con nosotros, de verdad. Y mi querido Rubiel, qué gusto de verte. ¿Cómo estás? Bien. No te veía desde el año pasado. Un placer estar aquí pero como siempre, qué bueno que estés con nosotros. Gracias. Y me gustaría empezar contigo, Ilan. A ver, ayúdanos a entender un poquito. Es un caso un poco confuso, sobre todo porque no está muy clara la situación jurídica de García Luna, hoy ya después de 2 comparecencias en Nueva York, y tampoco el alcance, la contundencia de las acusaciones. Por supuesto. Mira, creo que hay que entender los momentos que hemos vivido, ¿no? Primero llega García Luna a la corte en Nueva York después de ser detenido en Texas, y presentan un formato entre la Fiscalía y sus defensores en el cual dicen que están entrando a una etapa de conversación para un arreglo, para un plea, como se llama en Estados Unidos, un criterio de oportunidad, como se llamaría en México. Y en este momento dice todo el mundo, pues parece ser que ya va a colaborar. En la realidad... Sí, ahí casi se admite, lo que estaban esperando es que renunciara, digamos, que se declarara culpable. Así es, bueno, que para llegar a un plea tendrías que declararte culpable, pero al final de llegar a un arreglo, no para llegar a un arreglo. La consecuencia, llega un arreglo y me declaro culpable. Y ese arreglo podría ser menos años, devolver un dinero, en fin, porque aparentemente por los delitos que lo acusan, pues le podrían dar decenas de años, ¿no? Pero a ver, no, nada más una cosa, el plea es... Primero te declaras culpable y eso abre la puerta al plea y luego llegas a un arreglo. Es un paquete. Ah, es completo. O sea, cuando tú llegas a se llama plea agreement, que es un arreglo, un acuerdo. Entonces tú llegas a un acuerdo con la Fiscalía, se lo presentas al juez y el juez lo autoriza. Pero ya es un paquete integral en el cual dice cuántos años de cárcel voy a tener, se va a ver. Pero qué raro, porque a ver, ya hay plea, pero no hay paquete. No. Él presenta
un machote que dice, estamos empezando a tener una negociación. Y todo el mundo entendió por eso que estaba negociando. En la realidad, lo que sucede en la praxis es que los abogados presentan estos machotes con el fin de suspender los plazos, porque hay plazos que, si no me equivoco, son de 70 días para que inicie el juicio. Y aparentemente ni la Fiscalía ni la defensa, que aparentemente parecería ser que no hay defensa, todavía en el caso que es otro tema, estarían listos en 70 días. Sobre todo, fue un recurso para ganar tiempo. Así es, fue un recurso para hacerse de un tiempo importante. ¿Para acumular pruebas? No, generalmente para eso se pide, para preparar el caso. Para preparar la defensa y para preparar el ataque. Okay. Porque aparte dice la Fiscalía que tiene más de 20 años de pruebas sobre la vida de García Luna. Cuentas bancarias, intervenciones, aparatos electrónicos, 20 años son... Dijo toneladas de pruebas. Toneladas de pruebas. Toneladas de pruebas. Lo cual se interpretaría que son toneladas de honorarios para defenderte. Sí. Porque pues... Sí, claro, para sostener la carga o el ataque. El día de ayer se presentan los abogados, o el abogado de oficio, y lo que dice es, dice, no tiene dinero, no sabe mi cliente si tiene dinero para pagar los abogados, porque primero, por la condición de su detención en alta seguridad, no ha podido hablar con su familia y porque parecería que la UIF ha congelado sus cuentas. Eso yo lo interpreto como abogado de dos formas. Uno es, efectivamente no sabe si puede pagar, y la otra es una estrategia para que sus abogados puedan cobrar, porque en Estados Unidos el abogado se tiene que cerciorar que la procedencia del recurso de sus honorarios es lícita, y en este caso se podría entender que una fortuna para pagar una defensa tan costosa podría venir... Una defensa tan costosa, ¿qué es costoso? De $10 millones. 10 millones de dólares de defensa. ¿Conoces algún secretario de Seguridad Pública que pueda pagar eso? ¿Exsecretario? Pues ¿O no. exfuncionario del gobierno mexicano? ¿10 millones de dólares? No, estamos ante la presencia de hechos históricos en ese sentido, ¿no? Bueno, y contrató... Lo dice un poco socarrón, ¿eh? Claro, Lo dice un poco socarrón. No, porque, irónico. No, pero a ver, ¿tiene impacto legal o no tiene impacto legal? No, entre broma y veras, por supuesto Ajá. que sí. Digo, obviamente, la parte técnica legal que sin duda suena en ese sentido, más allá de que normalmente son cuestiones áridas y que suelen a veces aburrir al público, en ese sentido me parece, o en este caso, me parece apasionante, porque es interesantísimo. Y si todavía lo vemos en cuanto a la dimensión general ¿Y a quién contrató? de lo que ello significa, el monto, a quién se los va a pagar, que son el grupo de abogados. El perfil de su que defensor. no va a ser pro bono, ¿no? Evidentemente. Sí, porque presentó un abogado de oficio diciendo justo todos los argumentos que acaba de decir Ilan para pero decir digamos por que qué ese es no el lo traía. inicio, pero obviamente la estrategia va en otro sentido y vuelvo a lo mismo, digo, la parte técnica suena sumamente interesante y las implicaciones son todavía más, ¿no? En el sentido de que lo que pueda trascender realmente. Si va a haber o no negociación, el contenido de la negociación, lo que vamos o no a saber derivado de esa negociación, y obviamente, digo, a lo mejor también como espectadores, ya no sé si como ciudadanos, pero sí como espectadores, nos vamos a quedar con varias preguntas sobre si en efecto va a costarle esto, o aunque sea la mitad. Lo que sea, es un millones. Es un montón de dinero. ¿Hará un boteo? ¿De dónde? O sea, sus recursos como funcionario durante 20 años de dan gestión, para 12 millones de dólares. Yo creo Bueno, que no. también lleva muchos años fuera del servicio público. En la IP. En la IP. Una cosa de seguridad. Pero yo creo que ahí el punto, déjame regresar, voy a tener que hacer una pausa, pero el punto me parece que en efecto quiere decir que hasta donde vamos también, parte de la caja negra es que la negociación tampoco está cerrada, no está absolutamente... Tal vez no está ni abierta. No está ni abierta ni cancelada, pero le vamos a preguntar a Samuel González, él conoce muy bien de esto y ahorita se va a incorporar con nosotros al de... Vamos de regreso a nuestro tema de hoy, García Luna, su juicio allá en Nueva York y la caja negra se incorpora. Samuel González, abogado y además experto en asuntos de seguridad. Un placer como siempre, mi querido Gracias por la Samuel. invitación. Un gusto estar aquí. Oye, nos quedamos con una pregunta que estábamos esperando para ver cuál es tu punto de vista. A ver, no está ni abierta ni cerrada la negociación con el gobierno de Estados Unidos para colaborar. Bueno, yo creo que el público... quitarse cargos. ¿Tú qué opinas?
Primero ¿Dónde que estamos? el público tiene que saber, ¿verdad?, que en los Estados Unidos entre el 95 y el 97% de todos los casos se negocian, ¿verdad? Eso quiere decir que casi todos los juicios terminan en No llegan a negociación, no llegan a juicio, ¿verdad? Y se negocia. El fiscal norteamericano tiene una, digamos, palanca gigantesca, ¿verdad? Porque puede acusar, como lo está haciendo en el caso de García Luna, con estos 3 delitos de conspiración para traficar drogas y el otro delito de falsedad, o puede ampliar. Todavía Puede ampliar todos claro, los delitos. Es decir, ni siquiera sabemos el alcance No. de los cargos. no puede ampliar, ¿verdad? ¿Y hasta dónde puede ampliar? Pues hasta donde quiera. Entonces tú puedes tener, por ejemplo, en el caso de un exgobernador mexicano que fue acusado allá, ¿verdad? Te declaras culpable de un delito relativo al lavado de dinero o te pongo un máximo de 20 delitos, ¿verdad? Entonces iba de 10 años a 200. O sea, a ver, los márgenes de la negociación ahí entonces son Son muy gigantescos. Es que en pantanosos. Estados Unidos es diferente porque no se subsumen los delitos. Es decir, en México te acusan por el fraude, pero no por la falsificación que usaste para defraudar. Estados Unidos te clavan el fraude y la falsificación. A ver, Y pero por tal- cada count, Sí. que es un asunto count. O sea, ese es el tema que le da una palanca gigantesca a los fiscales norteamericanos. Por El esquema de cuenta. acumulación de delitos es Sí, diferente. exactamente. Y que Entonces, tiene, obviamente, cada delito una aquí pena. hay 3, ¿verdad? Pero creo que en la audiencia del 3 de enero sucedió un hecho muy importante. La primera. La primera en Nueva York. ¿Ok? Un hecho muy importante que tenemos que evaluar, ¿verdad? Porque, según opinión de algunos abogados norteamericanos con los que he consultado, ¿verdad?, la defensa cometió un error gravísimo, que es no llegar al juicio. No llegó, porque son de Los Ángeles, ese despacho Quinn Emanuel, pero de Los Ángeles. Y no alcanzó a llegar porque ellos pensaron que la audiencia iba a ser a las 2 de la tarde. El juez la puso en la mañana y cuando ellos trataron de cambiarla a la tarde, el juez le dijo no. Lo cual implicó que García Luna pudiera tener un abogado de oficio. Ok. Y este es un momento crítico en el tema, por lo siguiente. Tú recuerdas que cuando te leen los derechos en los Estados Unidos te dicen tienes derecho a permanecer callado, todo lo que diga puede ser usado en tu contra, tienes derecho a llamar a tu abogado. Y cuando ellos dicen tienes derecho a llamar a tu abogado, implica que si tú pides el abogado, ni el fiscal ni los agentes te pueden preguntar nada más. Se suspende automáticamente. Pero en este caso, Lo pidió el juez. claro, el juez le pone un abogado de oficio, Ajá. ¿verdad? Y lo que seguramente pasó es lo siguiente, que le llegó el fiscal y los agentes de las agencias de investigación y le dijeron queremos hablar contigo. Y le dijeron, no son todos los cargos, ¿verdad? Tenemos todos estos más, ¿verdad? Y tú sabes si te arriesgas. ¿Pudiera haber pena de muerte? Te hago la pregunta. Respuesta sí. Si hay un delito que se pena con pena de muerte. Claro que sí. O sea, hasta eso está en la canasta. Claro, porque él es detenido en los Estados Unidos y no en México, ¿verdad? Si hubiera sido extraditado de México, la Constitución mexicana lo prohíbe, Claro. pero es detenido en Estados Unidos. Sí, pero además debe haber Pero no creo delitos que se le acuse de equiparables ningún y todo delito eso, que ¿no? merezca Bueno, es que pena yo no capital. lo sé, ¿verdad? Pero hay uno... Déjame hacer un recuento. ¿Qué tenemos entonces hasta ahora? Tenemos el error que señala Samuel de entrada. Pero luego entiendo que también él Pero yo difiero. va a meterse al juicio. Sí, no, yo, A ver, pero perdón. yo difiero. Primero, Perdón. Quinn es un despacho que nace en Los Ángeles, pero su oficina más grande es en Nueva York. Y el abogado que lleva el asunto vive entre Nueva York y Washington. O sea, los abogados estaban ahí. Esos dos están a la mano. O Dos. sea, no fue un error, dirías tú, no fue un problema de logística. O sea, hombre. no es que no llegaron, ahí están. Puede ser que no haya llegado a la audiencia. Pero, yo- déjame decirte, Sí. nada más te agrego un elemento, ¿verdad? Ajá. Yo no estuve en la audiencia, pero leí los reportes de prensa igual que tú y tú. Hay un momento en que García Luna se descompone, ¿verdad? Y si tú has tenido una gente dada enfrente de ti, dada quiere decir que ya no tiene opciones, ¿verdad? Cuando se da a una persona a la hora de una presentación de interrogatorio, ¿verdad? No se sorprende. Y aquí hubo una sorpresa que los prensas dijeron que estaba emocionalmente hasta lloroso, ¿verdad? Yo no lo dije, lo dijo la prensa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir?
O sea, si una persona como él, ¿verdad? Con toda la experiencia que él tiene. Que se había derrumbado, significa, ¿no? Exacto, Eso que significa. se derrumbó en ese momento. Estaba Pero quebrado. igual se hubiera derrumbado con todos estos abogados de Queen enfrente, porque el momento no está para Pues pegar es que- gritos de alegría. No, pero el tema es que lo ven derrumbado Descompuesto. y descompuesto. ¿Qué quiere decir? Que se acercaron y le dijeron, hay todo esto, ¿verdad? El tema... Ahora, él acepta ir a juicio. O sea, él no acepta los cargos. No, él ¿Eso fue el 3 de enero o no? Él todavía tiene una declaración, o sea, todavía no ha hecho su declaración porque no ha llegado a juicio. Lo único que presentó sus abogados y los abogados de la defensa es un machote que dice que están entrando en una negociación. Pero hasta que no inicie el juicio, él no tiene que declarar oficialmente su inocencia. Y aunque declare su inocencia, puede cambiar su plea, porque el plea es tu declaración de culpable a inocente o de inocente a culpable durante el juicio, perdón, de inocente a culpable durante el juicio, en cualquier momento antes de llegar a sentencia. Yo lo que creo, y es nada más mi especulación, es que el despacho de abogados tenía mucho miedo de llegar a representarlos sin tener una forma clara de acreditar que los O sea, fondos sigue eran sobre el lícitos. mismo, sobre el mismo punto, que fue un problema de omisión, sino de falta de Estrategia. y de certidumbre sobre, certidumbre, que sobre el quiere- tema de que quiere ver cómo van a sobre el tema de cobrar. los pagos. Ahora, la verdad es que hay una enorme incertidumbre. Ustedes han dibujado una enorme incertidumbre sobre el juicio y uno se pregunta si eso es lo que explica por qué el presidente López Obrador dice tienen la piel muy sensible los opositores por lo que ahí se pueda revelar. Tras el caso García Luna, incógnita sobre su situación jurídica, pero, mi querido Erubiel, al mismo tiempo acabamos de escuchar hace un par de días al presidente decir, a ver, de eso no quiero hablar, pero tiene los opositores la piel muy sensible por todo lo que ahí se pueda denunciar, que va a comprobar la corrupción en el neoliberalismo, casi textual, así lo dijo. Bueno, ¿Qué pues esperas tú? ¿Sí? Yo empezaría ¿Sí por esperas eso? empezaría por el final y precisamente con las afirmaciones del presidente. Independientemente que tenga razón o no, que los opositores tienen la piel sensible, opositores en torno de estos temas de seguridad, que más bien el contexto es exfuncionarios, ¿no? Ese es básicamente el contexto. Sí. Gente que estuvo en la Pero de la Secretaría misma Seguridad manera Pública. yo me pregunto si eso finalmente no puede ser un boomerang. Él también tiene la piel sensible. Y no hay que olvidar que al menos en materia de seguridad, y no me dejarán mentir, tenemos varios funcionarios del actual gobierno que forman parte de este entramado que ha estado en las estructuras de seguridad y defensa en los últimos 20 años. Es decir, no nos extrañe que en este caso parte de lo que pudiera ser, y obviamente estamos especulando, pero con base en estos comportamientos procesales y lo que deja entrever pues, la actitud en torno del personaje García Luna, pues que igual eso puede revertir o hacer señalamientos. De la misma manera que cuando en el juicio del Chapo se hicieron señalamientos a funcionarios que ahorita están en la, pues digamos que en la lista, ¿no? O una lista negra o se están investigando o no sabemos qué. Pero pues efectivamente, y el origen son este tipo de procedimientos, ¿no? Absolutamente. Y la otra parte, digo, ahí termino esta parte de la exposición, es el factor americano, ¿no? El esquema de que primero esto se desata, no necesariamente o inmediatamente, porque eso ocurrió mucho tiempo después, de las declaraciones en el juicio del Chapo, sino que evidentemente ya en el entorno y el desarrollo de una relación bilateral peculiar entre México y Estados Unidos, donde el factor García Luna pues, es una pieza de negociación. Eso es importante. Y el fiscal Barr, ¿no? Con su interacción con el actual gobierno y los antecedentes que bien conocemos, ¿no? Dos niveles muy amplios, Samuel. Uno, el universo de afectados al interior que puede alcanzar incluso a la 4T y, por supuesto, el caso García Luna en la relación bilateral. Bueno, yo creo Y Barr, segunda visita, ¿no? segunda visita, pero en realidad en esta nueva etapa, porque desde antes, desde la época cuando él trabajaba como fiscal general en la época de Bush padre, ¿verdad? Pues él mostró claramente en México sus líneas de pensamiento. Yo te recordaba pues aquella reunión de la OEA en Ixtapas y Guatanejo, una discusión de drogas, en donde acababan de secuestrar o de trasladar a los Estados Unidos de manera ilegal a uno de los acusados del caso Camarena, y él defendió ahí
la reunión fue extraordinariamente tensa con los funcionarios mexicanos y él defendió que era posible llevarse a los fugitivos norteamericanos que están en México de cualquier manera, y eso hay un documento Pues hoy debe oficial. estar bastante satisfecho, ¿no? ¿Tú qué Pues crees? sí, hay... O sea, hay un ánimo injerencionista abierto y legitimador pero bueno, de este tipo de pero es acciones, que es el tema de la ¿no? relación bilateral que tú dices, ¿verdad? Claro. O sea, si hay delitos transnacionales, pues luego hay persecuciones transnacionales, eso es inevitable, ¿no? El tema es que muchos de los delitos que se cometen en México tienen esta capacidad, lavado de dinero, narcotráfico, tráfico de migrantes, todos son delitos transnacionales por naturaleza. ¿Y escándalos transnacionales también? Sí. Cuéntame, Ilan, ¿tú qué esperas? ¿Esperas estos escándalos y No. estas afectaciones No. a funcionarios de distintas administraciones ligados al caso? En principio no, yo creo que la especulación es un poco estéril, porque todo lo que tenemos que saber ya lo sabemos. En el juicio del Chapo ya nos dijeron que García Luna era corrupto y que agarraba dinero del narco. En el libro de Anabel, que se publica 5 días antes de su detención, nos dicen que él agarraba dinero de todos los cárteles, no nada más de uno. Y aparte ya teníamos la crisis que venía del tema de Florence Cassés. Culmina al día de hoy en su detención. Lo único que falta es la condena. Es lo único que falta. De García Luna ya sabemos todo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tanto más arriba puede llegar? Si tuvieran más hoy, si hubiera más aquí que desempolvar, estarían detenidos otros también, pero no vemos ni sus tenientes detenidos en la realidad, su grupo operativo íntimo, y no vemos sus superiores detenidos. Entonces, ¿Coinciden ustedes con Bueno, las van muy expectativas lentos, de ¿no? Ilan? Van A ver, muy porque lentos. También dijeron que vienen toneladas de pruebas. Eso dijo el juez, el fiscal norteamericano, en la Corte de Nueva York. de la Corte del Distrito Norte-Este de Nueva York. Federal. Nueva York hay tres O sea que distritos. entonces, a ver, tú no estás tan claro en el sentido de que tú sí esperas que a lo mejor haya revelaciones. Si hay toneladas de pruebas, ¿por qué no han detenido a toneladas de personas? Porque solamente los dedos apuntan a una persona. Perdón, ¿eh? Viene Samuel. Sí, bueno, pues es un Ahí tema... hay una postura Bueno, importante. Tú oíste a Santiago Nieto declarar que ellos se enteraron 2 meses atrás de la detención, que ellos ya sabían que venía la detención y que ellos habían empezado a colaborar en ese tema desde 2 meses atrás. 2 meses atrás es diciembre, ¿verdad? Claro. 2 meses atrás son octubre, ¿verdad? Desde octubre al menos reconoce Santiago Nieto que ellos sabían de que venía La detención. esta detención o que estaban investigándolo, cuando menos porque le pidieron los documentos, ¿eh? Esa es una afirmación de él en la prensa, ¿no? Eso quiere decir que pues lo vienen trabajando. Yo también coincido que no hay una, o sea, no se ve mucha actividad yendo contra otras personas en México de este tema, Ahí coincides con Ilan. y desde luego pues el tema Y hay norteamericano. Y hay otro argumento que me parece interesante, y es lo que comentábamos. Parece que la familia sigue en México. Si fuera así, Coincido plenamente contigo. Si efectivamente hubiera una declaración hoy de que está colaborando García Luna con las autoridades, pues pensaríamos que ya estaría su familia protegida en Estados Unidos. Pero lo que vemos es que la familia está viajando, va a la corte, se saludan, a lo se mandan besos. O sea, esto no, a mí, no me parece que hay una negociación donde ya hay una protección integral a todos los demás. Creo que eso es sumamente importante. Y por último, yo creo que el tomar la decisión de ir tras alguien jurídicamente es un acto de voluntad. La voluntad hasta el día de hoy se sesga con García Luna, no hay más. Pero hay un factor, Vienes, hay un factor, Herbiel, vienes, hay un vienes. factor sorpresa que yo Factor creo sorpresa. que no deberíamos diseñar, porque también esto es va de la mano con el uso, más allá de la cuestión jurídico-legal, pues obviamente de un uso y un trasfondo político que tiene este gobierno en su relación con los Estados Unidos. Digo, perdónenme, pero pues eso es innegable. o sea, ¿no? tú sí ves que, Yo sí veo que le están puedan administrando- subir y bajar Claro, la presión. y en ese sentido cerrar el también un grifo, abrirlo. personaje del talante y de la naturaleza como Genaro García Luna, pues seguramente debe tener cosas que puede dar o no a conocer. Y yo no estaría tan seguro que, digamos, que las cosas no se han acabado, que se acabaron aquí y que se van a detener ahí. Que eso todavía, digamos, puede ser Está un por factor, verse. hay un factor de incertidumbre, ¿no? Y yo no lo daría por hecho de que ya aquí no vamos a ver nada y que todo se va a quedar tras bambalinas. Me parece, en ese sentido,
hasta irresponsable la afirmación del titular de la UIF, de haber señalado, pues yo ya sabía y no sé qué. Ese tipo de cosas, digo, son de gran sigilo y son de una visión de Estado. En ese sentido, pues tenemos me voy un corte rapidísimo, características regreso personales contigo y regreso importantes. con próximos. Se nos fue el tiempo, se nos fue rapidísimo el tiempo. Me despido, que le vaya muy bien. Muchas gracias, Samuel González, un placer. Ilan, muchas gracias. Ilan Katz, y muchas gracias. Gracias, Bien tirado, José. gracias a los tres, pero sobre todo a usted, que le vaya muy bien.